fue inquietado desde el cielo por este tema. Porque las personas que ya están en la iglesia quizás vean esto como un chiste. Bueno, se ve normal de que tú hables, por ejemplo, de un Marco Yaroy, de un cantante redimido, de un Jonathan Piña, o de un fulano, de un Perecejo, de cualquiera que esté dentro de la controversia. Tú hablas de ellos. Ay, se ríen los cristianos, pero el que está afuera no entiende ese chiste. El que no es cristiano y no está dentro de una iglesia no entiende ese chiste. ¿Tú sabes lo que entiende? Los cristianos se están matando. Si ellos no se entienden que están allá adentro, ¿cómo me van a entender a mí que estoy afuera? Así asimila el que no es cristiano una controversia cristiana. Señores, muchísimas bendiciones. Estamos más que contentos de compartir con todos ustedes este nuevo podcast, donde sé que la gloria de Dios va a ser manifiesta y que cada palabra que vamos a estar impartiendo en este nuevo día va a ser de bendición para todos ustedes. Amén. Sucede que durante los años, y sobre todo en este último siglo, hemos visto mucha contienda en las iglesias. Y mi esposa y yo hoy queremos hablar un poquito acerca de eso, ya que es muy de tendencia la controversia entre las iglesias y sobre todo entre hermanos. La intención de nosotros no es entrar en esa controversia y la misma ola que todo el mundo lleva con el tema de ser controversial, pero también hasta un punto que yo creo que es dañino, no solamente para la iglesia como tal, porque la iglesia nadie puede dañarla, sino para muchos ministros que se ven mal al momento de crear este tipo de controversia. Y yo quise traer al mayor ejemplo que nosotros debemos de identificarnos de a quién seguir para ser un buen cristiano, y es Jesús. Amén, y yo te hacía una pregunta, ¿tú crees que Jesús fue controversial? Yo digo, bueno, hasta un punto Jesús fue controversial. Jesús se encontró muchas situaciones, pero por ser controversial, por ser celoso a lo de Dios. O sea, controversial porque encontró el templo vuelto un mercado y extrayó los estantes, las mesas, y dijo, el templo de mi padre no es un mercado. Así es. Entonces, en ese momento tú dirías, bueno, fue controversial porque se encontró una situación con los sacerdotes, con los escribas, con todos esos corruptos aparentemente estudiosos, que lo que querían era beneficiarse del reino de los cielos. Entonces yo digo, bueno, controversial ahí. Ahora, al momento de enseñar, al momento de congregarse, era lo máximo. Porque él enseñaba de la unidad. Él enseñaba del amor que viene de su Padre. Él era la mayor evidencia de amor, porque eso era lo que él mostraba. Entonces yo digo, ¿por qué crear en el día de hoy tanta contienda y lucírsela, incluso mencionar nombres de otros ministros, decir, tú quieres que yo haga esto como ministro que he visto? Yo digo, pero de eso no se trata el evangelio. Lamentable. El evangelio se trata de que si alguien falló, yo necesito levantarlo. Si alguien pecó, yo necesito decirte, hey, tú puedes levantarte. Cometiste un error, hey, yo quiero ayudarte a levantar. ¿Tú quieres que te ayude? Bueno, por la palabra yo te voy a ayudar. De eso se trata el evangelio. No crear un bizcocho, un pastel y ponerle arriba una velita, una fiesta sobre tu caída. Así Entonces, ¿por qué la controversia? Mira, Proverbios es uno de los versículos que más me impactó. Bueno, hay varios, tengo varios, pero quiero leer Proverbios 17:14. Y mira lo que dice Proverbios 17:14. El comienzo de la contienda. Oye, el comienzo. Quiero hablar del inicio de una contienda. Es como cuando se suelta el agua. Deja pues la riña antes de que se enrede o antes de que se arme un lío, antes de que se desate algo mayor. Y tú dirás, bueno, ser controversial no es riña. Bueno, quizás empiece con un simple video, tú siendo controversial mencionando a un hermano o mencionando a alguien que te hizo una contienda. Y hablo de los videos porque es lo que está de tendencia. Yo pudiera irme a la iglesia a hablarte ahora mismo. Pudiera hablarte de las situaciones que se da un hermano con otro en el banco. Mientras los dos están en un asiento, no se soportan porque el hermano de al lado vino con una falda mejor. O una falda peor, por la falda roja, el pantalón, los zapatos. Cosas que se dan. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque esto no afecta a la iglesia. La iglesia siempre va a ser la misma. Afecta a las personas que quieren ir a las iglesias. Eso es así. Y por eso yo quise hablar hoy. O sea, a ti no te va a afectar. O sea, hasta un punto tú dirás, bueno, yo hablo, soy controversial, voy a armar un pleito, voy a armar una situación y mañana no vuelvo más a la iglesia. Eso pasa. Pero las personas que te vieron, que querían ir a la iglesia, ya no se identifican con lo que tú estabas predicando y con la iglesia a donde ellos quisieran ir. Entonces ahora nos encontramos con un gran problema. Porque la gente va a tachar a todos los cristianos según
tu irresponsabilidad como cristiano. El evangelio no se trata de crear contienda. El evangelio no se trata de ser controversial. Y mire, y a mí me gusta hasta un punto la controversia bíblica. Cuando tú me hablas a mí, vamos a debatir un tema bíblico, yo lo saboreo y lo sazono aquí en el cuarto. Ahora, crear una controversia que sea problemática, ya ahí va a un punto mayor. Y por eso puse como ejemplo a Jesús. Jesús le decía, ustedes son unos hipócritas. Ustedes son unos hipócritas, hacedores de maldad. Lo confrontaba. Una cosa es tú confrontar y otra cosa es humillar a los demás y traer cartas de los hermanos que realmente tú no debes hacerlo en público, debes hacerlo en privado. Así es. Y otro punto que te voy a decir, hay gente que creen que son Jesús. Se creen tan perfectos que traen cosas de los demás, que se creen que son Jesús. Y tú no eres Jesús, yo no soy Jesús. Así es. Queremos ser como Jesús, la Biblia nos manda a ser como Él. Debemos vivir día a día tratando de buscar una estatura al varón que es agradable y perfecto, pero no somos perfectos. Entonces, cuando tú vayas a medir a un hermano, tú tienes que tener muy bien claro de que lo que tú estás midiendo, tú no lo vayas a cometer. Yo no puedo juzgarte por tu pecado. Yo no puedo juzgarte por tu maldad. Yo no puedo juzgarte porque tú caíste. Yo no puedo juzgarte porque lo que tú hiciste en el pasado. ¿Por qué? Porque yo no puedo medirte según lo que tú estás viviendo, porque mañana yo lo puedo vivir. Yo no estoy exento de eso. Yo no estoy fuera de ese castigo. Yo no estoy afuera de ese malestar. Entonces, por eso, yo creo que es necesario de que personas como tú y como yo, y que yo sé que hay muchos que tienen la misma inquietud, hablemos sobre este tema. Que se acabe ese relajo de que todo el mundo quiera hacer controversial en las redes sociales. ¿Quién va a hablar de Cristo si todo el mundo habla de controversia solamente? Es necesario. No tan solo en las redes sociales, o sea, en todo el ámbito de la palabra. ¿En el mismo altar? Ya sea en el mismo altar, en los mismos empleos. Siempre hay controversia, siempre hay contiendas, porque siempre aparece una persona, siempre hay una persona que crea una contienda. Lamentablemente siempre es así. Muchas veces no controlamos la lengua. Y un punto muy importante que tú mencionaste, a veces nos creemos perfectos, pero no lo somos. Mira lo que dice Santiago 3, que habla de la lengua precisamente. Y me encanta porque la palabra es tan explícita y habla tan claramente. Dice Santiago 3 en el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea, yo no estoy exenta de ofender. Porque todos en algún momento, como dice la palabra, hemos ofendido. Todos en algún momento hemos tenido alguna contienda, alguna situación. Pero coger esa situación para crear un chisme, crear controversia, crear problema, ya eso es otro tema. Sabe que en Santiago 3:16 también sigue hablando de eso. Tú puedes buscar ahí Santiago 3:16. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Yo creo que desde ahí radican muchas cosas. Cuando tú ves a una persona muy controversial y muy atacando a su hermano, yo creo que mucho de eso viene por el celo ministerial. Viene el celo ministerial, está invadido, tú no tienes una propia identidad, no tienes claro lo que tú eres ni para dónde vas, y empiezas a atacar esa luz que tú ves en los demás. Esa luz que tú estás viendo en los hermanos. No, y tú te pones en las redes sociales porque yo soy controversial, porque yo lo que estoy diciendo es la verdad. Tú no estás diciendo la verdad. Tú estás sacando toda la basura que tienes en tu interior. Ay, santo. Simplemente estás tratando de humillar a un hermano que quizás tenga una luz al igual que tú, o quizás una luz que tú no tienes y tú la quieres simplemente apagar. Y están vendiendo de que son controversiales, de que son los que más hablan la verdad y lo que son los que más tienen la luz y los que están viviendo en la gracia. Y Dios no lo ha matado por su gracia y misericordia, porque si hubiese sido en otro tiempo, Dios lo desaparece. Porque simplemente lo que están buscando es desacreditar a alguien que al igual que ellos está peleando la buena batalla de la fe. Así es. Si alguien que está al igual que tú, peleando la buena batalla de la fe, tú lo estás atacando. Tú estás haciendo una buena jugada a favor de Satanás. Te estás convirtiendo en una gran herramienta a favor del enemigo para derribar a un hermano que simplemente no te está haciendo nada. No te está haciendo nada solo por envidia, solo por celo. Y mira qué bien lo dice aquí, en Santiago 3:16. Oye, porque donde hay envidias y contiendas,
allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, obra perversa es maquinar en contra de tu hermano. Sabes que ahora que tú mencionas eso, el mentiroso crea la contienda y va poniendo el ambiente totalmente pesado. Va poniendo a una persona en contra de la otra. Va creando esa contienda hasta que cuando vienes a ver está hecha una obra perversa que trae perturbación. Incluso una persona mentirosa que va creando esa contienda crea ese ambiente tan incómodo y pone en enemistad incluso a las personas que están en ese lugar. Sí, así es. Va creando una cadena. Uh-huh. Te dice una cosa a ti que aparenta ser controversial o para... Mira, yo te voy a decir algo. Esto yo te lo voy a decir solo a ti. Yo no se lo he dicho a nadie más. Y ahí empieza el cuchilleo. Uh-huh. Ahora, ¿dónde está el punto de que esto se da mucho ahora mismo en el templo? En la casa de Dios. Entonces, cuando una persona viene, y ahí por esto yo traje este tema. Fui inquietado desde el cielo por este tema. Porque las personas que ya están en la iglesia quizás vean esto como un chiste, porque ya sabemos que quizás, bueno, se ve normal de que tú hables, por ejemplo, de un Marco Yaroy, de un cantante redimido, de un Jonathan Piña, o de un fulano, de un Perencejo, de cualquiera que esté dentro de la controversia, tú hablas de ellos. Ay, se ríen los cristianos, pero el que está afuera no entiende ese chiste. El que no es cristiano y no está dentro de una iglesia, no entiende ese chiste. ¿Tú sabes lo que entiende? Los cristianos se están matando. Si ellos no se entienden que están allá adentro, ¿cómo me van a entender a mí que estoy afuera? Así asimila el que no es cristiano una controversia cristiana. Entonces todo esto hay un desborde de esto. Y no hay como una corrección sobre este tema. Quizás tú dirás, bueno, tú no eres el más indicado para hacer una corrección. No, yo no estoy haciendo una corrección, yo estoy haciendo una observación. Y la observación que estoy haciendo es por la palabra. Por eso te leí este hermoso versículo. Y digo hermoso versículo porque es como si fuera una advertencia en Santiago 3:16. Oye este punto. Perturbación y toda obra perversa. Tú lanzas una palabra y eso... Tú no sabes hasta dónde llega. Uh-huh. Pero de ahí se desata y que el otro hermano ya no simplemente quiere orar por ti para reprenderte. Quiere actuar de una forma carnal también. Y quiere agredir. Entonces, de ahí vienen obras perversas. Entonces, es muy importante de que no se dé eso en el altar. Pero tampoco se dé eso en las redes sociales. Y que las redes sociales se usen para hablar de Cristo. Mira, cuán lindo es que todos los cristianos nos unamos en una misma mente y un mismo sentir y empecemos a llevar las buenas nuevas de salvación. Los tratados pasaron aparentemente de moda. Pero imagínate que mi altar de adoración, mi podcast, se convierta en un tratado diario para la gente. Amén. Que cuando tú abras tu red social, lo que tú encuentres en mis redes sociales sea palabra de aliento y que tú me des la bienvenida a tu casa de yo hablarte cada día con un hermoso tratado de decirte, Dios te bendiga, Cristo te ama. Amén. Dios te bendiga, Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu familia, Dios quiere restaurar tu casa, tu matrimonio. Todo lo que tú hagas va a prosperar. Que ese sea el tratado diario. Que todos nos pongamos en coinonía, en una misma mente, en un mismo sentir. Pero amén. No. Estamos atacándonos unos con otros aparentemente porque eso es lo que está de moda. Y lo que está de moda está consumiendo lo que realmente importa. Dios va a seguir siendo Dios. Jesús va a seguir siendo Jesús. El evangelio va a seguir siendo evangelio. El que no va a seguir siendo el mismo eres tú porque entraste en una ola que no debiste entrar. Y simplemente estás copiando lo que está haciendo alguien en su red social y lo quieres traer al evangelio. Si tú quieres traer al evangelio lo mismo que está haciendo el mundo, el diablo te va a llevar porque tú estás haciendo el trabajo que él debe de hacer. Y te lo decía ahorita. Santo. Hay gente que están siendo ayuda del enemigo. Y tú dirás, ¿cómo va a ser, Omar? Y están dentro de las iglesias. Simplemente cuando usted se burla de un hermano y todo es una chelcha, todo es un chiste, cuando hay una controversia y todo es un impacto, todo tiene un impacto, pero el impacto que tiene es controversial. Y estoy hablando yo mucho porque yo fui inquietado con esto. Y fui inquietado por Dios a hablar de esto. Porque es importante de que alguien lo hable, ya que todo el mundo está hablando lo mismo. Todo el mundo está hablando lo mismo. Y yo digo, pero vi un reel de alguien hablando lo mismo.
Vi otro reel de alguien hablando lo mismo. Todos están en la controversia, todos están en hacer un corre-corre en las redes sociales. No hay nada diferente. Y aquí es que voy con el podcast de hoy. El mayor controversial no tuvo contienda con nadie, aunque todo el mundo se le vino en contra. Y la forma en la que él hizo controversia fue siendo diferente. Y la forma en la que era diferente era siendo frontal, directo y claro. Y lo divino bajaba ante él. Él era lo divino y lo emitía en la tierra y nadie lo soportaba. ¿Por qué no lo soportaba? Simplemente porque estaba conectado a una fuente que ninguno de los demás estaban conectados. Mientras los demás estaban hablando de profetas que habían pasado, de Moisés, de los rollos y de cosas que están en la Biblia y son muy importantes, él estaba hablando de lo que había de venir. Él estaba hablando de lo que era diferente. Cómanse su controversia, cómanse sus redes sociales, y hablo en el espíritu, cómanse su YouTube, cómanse todo lo que ustedes quieran hacer, cómanselo. ¿Tú sabes por qué digo esto? Porque lo más importante es el mensaje de Cristo. Amén. Y si no estás haciendo eso en el medio que Dios te dio, es como Simba lo que retiñe, dice la palabra. Santo. Es como que tú estuvieras hablando mucho y el contenido está bonito hasta un punto. Pero ¿dónde está Cristo? Es lamentable. ¿Dónde está Cristo? Lo que está pasando. Y voy a hacerte la pregunta. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo, lo que tú estás hablando? Vas a la iglesia los domingos. Vas a la iglesia los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Y una hermana hablaba de esto y me encantó. Ahí hay tanta actividad, tanto congregarse. Y el impacto de las almas. ¿Dónde está Cristo? ¿Se lo estás llevando a Cristo? A la gente. Lo llevas cuando vas a la universidad, cuando vas a la escuela, cuando vas al Walmart, cuando vas a JCPenney, cuando vas a las tiendas que te gustan. Lo llevas a Cristo. Si no lo llevas, todo lo demás que estemos haciendo no vale la pena. Y yo a lo que me dedico día y noche es a trabajar multimedia y la gente lo sabe. Yo voy a diferentes lugares y trabajando multimedia, trabajando con ministerio, llevando la palabra de Dios a través de lo que hago. Pero no pierdo el norte. No lo pierdo. ¿Cuál es mi norte? Llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Si yo no hago eso por esa cámara o por esa cámara, perdí el norte. Entonces la controversia hasta un punto. Hay que hacerle un stop y traer el mensaje de Cristo. Te dejo hablar. Te decía que es lamentable cómo en el Evangelio se ven tantas contiendas donde se supone que debería ser lo contrario. Se ven más contiendas incluso que en lo secular. Y se oye muy fuerte decirlo así, pero es la realidad. Y duele verlo porque cuando tú estudias la palabra, que lo que tú decías, Jesús es amor. Jesús emitía amor. Emitía confrontación con la palabra, con lo divino. Los otros sí creaban sus contiendas, creaban su controversia por estar hablando de quién daba amor. Y es lamentable cómo en el Evangelio se ven tantas contiendas, se ven tantos hermanos, uno hablando del otro. Es lamentable y duele, porque cuando tú conoces de Jesús, cuando tú conoces de sus obras, tú dices, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde estamos? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando a los de afuera, a las personas que nos ven, que deberíamos nosotros ser un ejemplo para ellos? Un ejemplo de que, wow, mira cómo Cristo transformó a esa persona. Yo quiero ser así. Me gustaría que Jesús haga lo mismo conmigo. Pero si ve contiendas, si ve chismes, si ve pleitos, no, pero ¿y para qué yo me voy a convertir al Evangelio para estar en eso? Y es lamentable que eso se esté viviendo en el Evangelio. Tú sabes que esa misma contienda se da de manera subliminal en el mismo altar. Se está dando a un punto de que muchos mensajes y muchos predicadores han tomado esta línea para tirar puya en el altar. Y se ve bonito porque te funciona para la red social el corte donde tú estás hablando de los demás.
Porque hay gente que son así, porque tiran y tiran puya y tiran puya y tiran puya, hasta un punto que tiran puya de los líderes, de los hermanos, del que se le fue de la iglesia, del que no soportó su soberbia, del que no soportó su carácter, del que no soportó la doble vida que lleva. Ujú. Y la tiran en el altar. Donde Entonces, se supone que el altar debe ser pero por eso la es que lo estoy palabra. diciendo. Se supone que el altar es para llevar palabra de vida, para llevar palabra de aliento, para llevar buenas nuevas. No para crear una controversia con tus hermanos. A nadie le importa, y me gusta porque compartía con mi pastor hace unos días acerca de esto. A nadie le importa que alguien te pellizcó en el altar. Al menos que tú vayas a usar eso para una reflexión, para decirle a los hermanos, a mí alguien me pellizcó. Y yo, a pesar de que me pellicaron, le di la otra mejilla y perdoné. Si no es para restaurar lo que tú vas a hablar, si no es para llevar las buenas nuevas, no hables de tus cosas personales. Las cosas personales tuyas, háblala en un podcast como este, háblala en tu casa, háblala en tu hogar, pero el altar es para cosas santas. Tiene que respetarse. El altar tiene que respetarse. Pero entonces, tú dirás, ¿por qué este tema? Es que se está dando demasiado. Y es necesario de que traigamos luz y de que traigamos paz. Paz. Sí, la Biblia dice lo siguiente, Romanos 12, 18. Si es posible, mira, oye, ¿cómo empieza Romanos 12, 18? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En paz con todos, sí. Si es posible, esté en paz con todos sus hermanos. Que yo soy muy controversial y nadie me va a aguantar. De eso se trata, de que tú estás siendo muy controversial y estás siendo poco como Jesús. Exacto. Estás siendo muy bacano, muy agresivo, muy tú, muy del siglo XXI y poco como el que llegó en el burrito. Poco como el que hizo la entrada triunfal y todo el mundo le aplaudía. Poco como el que hizo temblar la tierra cuando su sangre se derramó. Poco como el que dejó un legado que con la sombra del legado de lo que él había dejado, los enfermos se sanaban. Así es. Poco como ese que le dijo a Lázaro, ven fuera. Poco como ese que a los muertos le obedecen. El valle de los huesos secos le obedecen. Santo. Deja de ser tú. Quítate ese título. Cambia. Óyeme, cambia, y te lo dice alguien que quizá era como tú o peor. Como tú o peor. Y si no cambio, el diablo me lleva. Yo puedo usar esta plataforma con toda libertad, y el Espíritu Santo que me dirige está aquí, te lo digo. Amén. Con toda libertad para decirte a ti que si no cambias, vas a vivir una vida en derrota y en derrota. Pero hoy yo estoy aquí no para juzgarte por lo que hiciste ayer. Mi esposa y yo estamos aquí para decirte que hoy puedes levantarte. Amén. Yo te voy a dar la mano amiga y decirte que estés en paz con todos. ¿Cómo lo hago, Mar? Simple. Jesús nunca le dijo que no a los fariseos, a los escribas. Cuando lo invitaron para juzgarlo y para señalarlo, lo invitaron en una ocasión y Jesús nunca dijo que no. Los escribas lo invitaban, él sabiendo que tenían una doble cara y que eran falsos. Y él nunca le dijo que no. Todo el mundo se oponía. Pedro, los discípulos decían, no, Jesús, no vaya. Y Jesús iba. ¿Por qué? Porque él era diferente. Y yo te aseguro que cada vez que lo invitaban a la sinagoga, ellos no soportaban que él fuera. Y él aún así iba y daba su palabra. Amén. Él aún así iba y emitía palabra. Y ellos no soportaban que él estuviera ahí. Tanto así que un día lo sacaron. Porque no soportaron el mensaje. Entonces, a ese punto, aunque no te soporten, aunque tú digas yo no puedo estar en paz con todo, lo mejor es que lo intentes. Y no dejes de llevar el mensaje que es de verdad. El único que nos va a pasar. El de las buenas nuevas. El de Amén. Cristo. El de salvación. El de sanidad. Y de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y de que Dios vendrá pronto. Amén, así es. La controversia dura 3 días. El mensaje de Cristo dura para toda la vida. Así es. Sabes que estaba leyendo el tema de la lengua. Y la lengua es lo que crea la contienda.
porque lamentablemente muchas personas no se pueden quedar calladas. Entonces muchas veces nosotros como seres humanos nos prestamos a seguir la cadena de una contienda. Por ejemplo, tú vienes donde mí y me dices algo que está pasando en la iglesia y yo en vez de remediar, en vez de ser mediadora, decirte no, vamos a orar por esa persona, entonces yo me siento contigo a prender esa llama, a avivar el fuego de esa contienda. Tú diciéndome yo no, ¿y cómo va a ser? Entonces, en vez de mediar, como dije anteriormente, lo que hago es que enciendo más el fuego. Dice la palabra que estaba leyendo anteriormente en el capítulo 3, que es de la lengua, versículo 5, dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así es. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Dice el 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Wow. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lamentablemente, la lengua. Tenemos que controlar la lengua. El órgano más pequeño y el más peligroso es la lengua. Así es. Y muchas veces por la lengua, por usted no controlarse, por usted no quedarse callado, por usted no hacer silencio ante un chisme, ante una contienda, ante un problema, ante un pleito. Entonces la lengua suya hace que crezca la situación. Y eso es lo que se está dando lamentablemente hoy en día en el Evangelio. Y digo lamentable porque eso da dolor. Dolor ver cómo ministros, hermanos, adoradores, se pelean, se tiran el uno con el otro en vez de levantarse. Si fulano cayó, en vez de yo levantarlo, entonces me pongo a hablar de fulano. Por eso me encanta Jesús, porque mira Jesús como decía, primero mira tu viga de tu ojo, tu viga, antes de ver la paja. Oye la comparación que él hacía. Entonces, ¿por qué no refrenamos nuestra lengua de hablar mal, de seguir contiendas, de seguir pleitos, en vez de aconsejar, de dar una palabra de aliento, de dar una palabra de vida? Es como tú dices, las plataformas de las redes sociales, los altares, en vez de tú hablar de tus cosas personales, de que fulano te hizo algo, habla bendición, habla palabra de vida como lo hacía Jesús. Aplaca ese fuego, aplaca esa ira. Sí, es poderoso lo que tú dices, porque eso pasa mucho y yo creo que es necesario de que se controle la lengua. Así A es. veces decimos todo lo que nos viene a la mente o lo que tenemos en nuestro corazón y la Biblia dice que engañoso es el corazón. O sea, en todo lo que tú tienes en la cabeza, todo lo que te tienes en el corazón, tienes que filtrarlo por medio del Espíritu Santo si lo que estás diciendo es de Dios o no es de Dios. Así es. Oye lo que dice aquí. Así que la lengua incontrolada produce envidia y conflictos que conducen a confusión y a toda clase de acciones malvadas. Lo que tú hablabas ahorita de 3:16, perturbación y obra perversa. La Biblia deja bien en claro que Dios no es el autor de la confusión. La confusión y perturbaciones que encontramos hoy en la escena mundial constituye un estado de cosas producidas por la obra del diablo que utiliza este pequeño miembro del cuerpo humano, como lo es la lengua, que tantos problemas puede causar. Caemos de nuevo en la lengua. Mucho problema. Te prestas a hacerle el trabajo a Satanás, como tú mencionabas ahorita.
te prestas. Mira, en el podcast pasado yo hablaba acerca de cómo funciona un poquito el enemigo. El enemigo lo que hace es, él no puede literal hacer una acción. Él físico no puede hacer una acción. Él lo que hace es que utiliza herramientas como personas, como depósitos. Hay personas que se dedican al satanismo al 100%, claro, que son satanistas, son personas de la oscuridad. Él utiliza esas herramientas para poder llegar a ti. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? En el día de hoy, y aunque se escuche fuerte lo que voy a decir, hay personas que tienen un micrófono como este, que en algún momento se congregaron y se manejaron muy bien, pero se desenfocaron. Y como se desenfocaron, el enemigo tomó una gran oportunidad para engañarlos. Y como lo engaña, le deposita cosas que no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Wow. No tengo que ser más claro. Yo sé que muchas personas que me entienden, como se dejaron engañar, los depósitos del enemigo le parecen buenos porque no tienen otros depósitos. Wow. No tienen más nada. Lo que Dios le había dado, ellos ya se desenfocaron de eso. Entonces ahora están enfocados en lo que el enemigo le deposita fácil y aparenta ser controversial y aparenta ser muy, muy bacano, muy profundo. Es tan profundo lo que están estudiando y lo que están enseñando que están ellos en la profundidad. Están en lo profundo. No están en lo celestial, no están alto. Es tan profundo, muy profundo, y el enemigo los engañó. Y así opera el diablo. El diablo los voy a repetir, te tira un pañito y te dice, mira, eso que tú vas a decir va a trascender muchísimo, y te tira ese paño. Y cuando tú lo tiras, trasciende a un público. Pero el público que tiene 2 dedos en la frente y que ha sido lavado con la sangre de Cristo, no te va a aplaudir ese chiste. Percibe. Así hace también con el pecado. Te dice, mira, ese tipo que está ahí o esa mujer que está ahí es más bello que tu esposo, es más bella que tu esposa, y te tira esa sábana. Y tú le crees al diablo esa sábana, le prestaste el oído y hizo un taller en tu mente. Cuando estás dentro de la sábana que está encantada, cuando él te hace así, ya es tarde y te avergüenza. No tienes ni la sábana, ni tu matrimonio, ni tu familia, y perdiste todo. ¿Por qué? Porque le permitiste al diablo operar en tu mente. Él nunca se te apareció. Si te aparece con los 2 cachos, tú dices, tú eres el diablo, y tú sales corriendo. Exacto. Él simplemente hizo un taller en medio de tu ociosidad. Y voy a cerrar contigo a continuación con una oración. Hizo un taller en medio de tu ociosidad y lo logró. Hizo esa construcción para que tú perdieras tu casa, para que tú perdieras tu vida, para que tú perdieras lo que tanto anhelabas, e incluso tu ministerio. Y ahora te veas ridículo. Y cuando tú haces la comparación, enfocado y desenfocado, tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Señores, el objetivo de este podcast es levantarte, no señalarte. Es decirte de que debes de estar en paz con todo. Y vuelvo al Génesis de ahorita. Debes estar en paz con todos, con tus líderes. Porque por ahí entran demonios cuando tienes contienda con tu liderazgo, con tus amistades. Y lo que tengan contienda, que ya sea porque ellos lo decidieron, no porque tú lo decidiste. Ahora sí, porque si la razón por la que tienen contienda es porque tú te mantienes firme en la palabra, como lo hicieron con Jesús. Como lo hicieron con Jesús. No en ideas falsas que tú te inventaste, ni en libros que leíste, no, en la palabra. Pues entonces al diablo que se lo lleve el diablo, como dice mi pastor. Así es. Entonces vamos a orar. Vamos a orar para que este espíritu de contienda, este espíritu de discordia que ha venido a acabar con muchos hombres de Dios que son buenísimos si estuvieran enfocados. Pues que el Señor le quite esta venda y que puedan levantarse y puedan predicar el evangelio como antes. Amén. Y que vuelva la luz a ellos. En el nombre que poderoso se vuelva a ver de Jesús, resplandecer el rostro de Cristo en ellos. Así es. Que se vea la naturalidad, no el force. Si yo estuviera aquí forzando un podcast, yo me quedo tranquilito. Porque quiero dar por gracia lo que por gracia he recibido. Y yo sé que el Señor desde hace muchos años me mandó a hacer esto. Así es. Y como Él me mandó,
yo no puedo decir que no a lo que Él me puso en el frente. Y Amén. si soy yo que tengo que ser la voz, al igual que yo sé que hay muchos como yo, pues yo quiero ser parte de esa voz y no de lo que se Gloria a quedan Dios, callados. así Yo es. quiero orar por ti, o mi esposa va a orar por ti, para En que el hoy te nombre de levantes Jesús, y para que Señor. seas diferentes en el nombre de Jesús y Así que es. entiendas que las cosas viejas pasaron y a partir de hoy puede ser diferente. Así es, nueva criatura somos en Él. Y en Amén. el nombre de Jesús oramos para que el Señor limpie, para que el Señor restaure, para que el Señor ponga un corazón íntegro en cada uno de nosotros. Padre, te pido, Señor, desde los ministros, desde los líderes, adoradores, evangelistas, maestros, profetas, Padre, todos los que conformamos tu pueblo, Señor, yo te pido, Señor, ahora que tú seas limpiando nuestros corazones, Padre, que seas tú pasando carbón encendido sobre nuestros labios para que nada inmundo salga de ellos, Dios mío, Padre, que seamos un pueblo unido, Señor, Padre, que tú seas reprendiendo, cancelando y haciendo caer por tierra todo espíritu de contienda, todo espíritu de pleito, todo espíritu de chisme, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que caiga por tierra, Señor, quebrántalo tú, limpia a tu pueblo, Señor, limpia a tu pueblo, Padre, y pon en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, un corazón que te adore, en espíritu y en verdad, Señor, que lo que llevemos, Dios mío, sea luz, que sea palabra de aliento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que si tenemos algún problema, alguna situación con algún hermano, Señor, seamos nosotros remediando esa situación, Señor, que no le echemos más leña al fuego, Padre, sino que seas tú sanando, Padre, en el nombre de Jesús, todas esas relaciones que hoy en día se han visto laceradas por las contiendas, Señor, y que así como dice tu palabra, busquemos paz, si es posible estar en paz con todos los hombres, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, sana tu tierra, Señor, sana tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, que tu pueblo sea más unido, Señor. Necesitamos unidad y menos pleitos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Señores, será hasta una próxima. Se despiden de ustedes, Omar y Carlina. De verdad, esto ha sido un tiempo que ha edificado nuestras vidas y yo sé que la de ustedes también. Amén. Y vuelvo y repito, a partir de esta oración y de este momento, las cosas que hiciste ayer ya pasaron. Amén. Aquí todas son hechas nuevas y será hasta una próxima. Bendiciones. Bye, bye. Dios les bendiga.